Si eres mayor de 40, sabes que tu tiempo es oro y no lo puedes malgastar. Seguramente lo que más deseas es terminar tu propia música, pero te frustras porque crees que no tienes el conocimiento suficiente o te faltan herramientas. Déjame decirte de entrada que tu mayor problema es la falta de un sistema eficiente que te dé los resultados que buscas, sin tecnicismos ni pérdidas de tiempo. En los próximos minutos te voy a entregar la hoja de ruta completa para que dejes de ser un eterno estudiante de YouTube y te conviertas en un productor que termina temas y deja un legado musical. He unido algunas de mis mejores estrategias de los últimos meses en una guía única, desde cómo romper el bloqueo mental hasta las claves para simplificar tu sonido. Quédate hasta el final porque vamos a destruir los mitos que te han frenado hasta hoy. Pasaremos de la parálisis por análisis a tener temas terminados, empezando por identificar qué es lo que realmente te está bloqueando y frenando de conseguir los resultados que deseas. El mayor problema de aprender a producir música hoy en día no es la falta de información online. De hecho, es justamente lo contrario. Entre tutoriales y opiniones diversas, muchas veces, en vez de encontrar soluciones, nos termina creando más confusión. Mucha de la información está fragmentada y desordenada, lo cual no te permite avanzar y desarrollarte. Aprendes un poco a usar ciertas herramientas, pero no siempre a entender cómo y cuándo usarlas. Y a pesar que tienes buenas ideas musicales, esta falta de dirección termina por bloquearte y frustrarte. No estás solo. La mayoría de personas que intentan aprender solos desde tutoriales en YouTube terminan muchas veces confundidos y en el peor de los casos terminan tirando la toalla. Por eso es de suma importancia entender que, como todo en la vida, cuando deseamos aprender algo nuevo, necesitamos un objetivo claro y un método eficiente. En este vídeo vamos a ordenar ese caos mental y te compartiré mi mapa de ruta exacto en 3 etapas para que sepas exactamente dónde estás y cuál es tu siguiente paso, sin adivinar. Antes que nada, quiero compartir contigo un estudio científico que asegura la existencia de un fenómeno psicológico que establece que las personas recordamos mejor las tareas interrumpidas que las completadas, que el cerebro adulto odia la incertidumbre y que además, cuando no vemos un camino claro de un punto a otro, tendemos a procrastinar. Esto quiere decir que cada proyecto sin dirección ni objetivo a medias en tu disco duro inconscientemente te genera una constante ansiedad. Para eliminar este sentimiento por completo, tienes que dejar de ver la producción como una sola tarea gigante, producir un tema, y en vez verlo como una serie de tareas individuales que llevan a un objetivo final. Cambiar la narrativa te permitirá asumir mejor cada aspecto de la producción y te ayudará a ser más eficiente. Todo esto te puede sonar complejo, pero no te preocupes, que hoy te enseñaré mi método sencillo de cómo dividir la producción musical en 3 etapas esenciales. Esta es la base de mi sistema SLG y para que funcione, lo único que te pido es respetar la regla de oro, de trabajar en una sola etapa a la vez. Llegados a este punto, es hora de presentarte cada etapa y su objetivo dentro de mi sistema de producción. Etapa 1. Generación. La idea. Aquí es donde crearás tu bucle de 8 compases, con todos los elementos fundamentales. Tu única misión es encontrar un ritmo, un bajo, una armonía y una melodía que funcionen juntos. Es de suma importancia que no empieces a mezclar o a poner efectos complejos. Solamente enfócate en los pilares de tu música y en crear una base sólida. El objetivo es generar una idea musical que se sostenga por sí sola y dé lugar a un desarrollo. Básicamente, si puedes escuchar tu bucle varias veces sin que te produzca fatiga, tienes algo que merece la pena desarrollar. Etapa 2. Evolución. La estructura. Ahora llega el momento de trazar la estructura de tu tema de principio a fin. Nuevamente estamos creando un plano general y el enfoque ahora es cubrir cada sección con el contenido de tu bucle. Emplea el tiempo necesario para crear un entorno ordenado, haciendo uso de los marcadores y agrupando los diferentes sonidos en las diferentes carpetas definidas por colores. Llegados aquí, empezaremos a usar el concepto de sustraer elementos en vez de añadir nuevos. El objetivo en esta etapa es crear una estructura ordenada, coherente y fluida, convirtiéndose así en el esqueleto de tu tema. Etapa 3. Desarrollo. El arreglo. Ahora que ya tienes una estructura sólida, podemos empezar a darle forma con el arreglo. Aquí es donde reforzarás tus ideas musicales con nuevas capas de sonidos, instrumentos y variaciones.
usando diferentes voces y transiciones para unir cada sección de manera entrelazada. Harás un primer balance de volumen y crearás automatizaciones usando los diferentes filtros. Darás espacio y profundidad haciendo uso de paneo y procesadores. El objetivo aquí es crear contraste, dinámica y movimiento. Además, que te aseguras de dejar preparado el terreno para la fase de mezcla. Si sigues este mapa de 3 etapas al pie de la letra, el bloqueo y la frustración desaparecen, porque en cada sesión de estudio tendrás un objetivo claro y definido. Todo esto que te acabo de compartir no es solo teoría, es la base de mi sistema de producción paso a paso. Si estás cansado de ver tutoriales sueltos y de tener un cementerio de proyectos sin terminar, toma acción hoy mismo, implementando este método. Te aseguro que si le dedicas tiempo y esfuerzo, verás resultados muy pronto. Ahora que hemos identificado ese error de proceso que te frena, es muy probable que tu instinto te diga necesito aprender más o necesito otro tutorial. Pero cuidado, porque ahí es donde la mayoría de los productores de nuestra generación caen en una trampa mucho más profunda. En este siguiente capítulo vamos a ver por qué seguir consumiendo información sin filtro no solo no te ayuda, sino que está destruyendo tu capacidad de crear. Durante más de 20 años, mi vida se midió en milímetros y en exactitud. Como violinista profesional, me entrenaron para la perfección absoluta. Cada nota debía ser exacta, afinada e intencionada. Cada matiz estudiado y no cabía lugar para la improvisación. El error no era una opción, era un fracaso. Y a pesar de que esto era un entorno rígido, logré destacar, llegando a tocar en algunos de los mejores escenarios del mundo. Viví esa disciplina de la élite académica, pero paradójicamente, cuanto más sabía de música y mayor era mi desarrollo, menos libre me sentía para crear música y no terminaba de conectar con ello. Cuando decidí entrar en el mundo de la producción electrónica, pensé que sería muy fácil. Al fin y al cabo, soy músico profesional, ¿no? Pero me choqué contra un muro. Me encontré paralizado por lo que hoy llamo obesidad digital. Muchos plugins y herramientas, cientos de tutoriales contradictorios, opiniones de gurús que dicen que si no hacías las cosas de tal manera, tu música no servía. Mi mente de violinista perfeccionista se alió con la complejidad tecnológica y crearon la trampa perfecta, el miedo y la parálisis. Miedo a no sonar profesional, a ser juzgado y que sobre todo a mis casi 40 ya fuera demasiado tarde para empezar de cero. Hasta que entendí algo fundamental. El problema no era que me faltaran equipos, tampoco que no supiera teoría musical avanzada, porque créeme, sé de teoría lo suficiente como para haber sido violinista profesional. El problema eran mis creencias limitantes. Estaba intentando aplicar las reglas rígidas de la música clásica a un arte que nace de la rebeldía y de la experimentación. La música electrónica no va de notas perfectas, va de emociones crudas y de tomar riesgos musicales. Si te hace mover el cuerpo y te eriza la piel, está funcionando, y eso es lo que vale. Por eso decidí romper las reglas. Tiré la complejidad por la borda y desarrollé mi propia filosofía SLG. Se basa en una premisa radical: menos es más. Menos teoría, porque el oído ya lo tienes entrenado por años de escuchar música de diferentes géneros y tendencias. Menos equipo, porque la limitación es el combustible de la creatividad y rompe la barrera del tecnicismo. Más acción, porque un tema terminado, aunque sea imperfecto, vale mucho más que 100 ideas geniales acumulando polvo en tu disco duro. Es aquí de donde nace la idea de crear un sitio que a mí me hubiese ayudado y encantado en mis comienzos. Un espacio único y exclusivo para gente que tiene mucho que decir con su música, pero se encuentra bloqueada por el ruido, los tecnicismos y el constante desarrollo de la tecnología. Cuidando de no ser un club social ni un lugar para pasar el rato. De esos ya hay muchísimos en internet. He diseñado una comunidad de personas con los mismos objetivos que aprecian el trabajo en grupo y el desarrollo común. Un espacio sin precedentes, donde aplicar la disciplina del músico clásico a la libertad de la electrónica de manera relajada y sin presiones externas, basada en 2 simples principios: el respeto profesional y la acción inmediata, donde la empatía sustituye al ego y donde el objetivo no es competir, sino elevar el estándar, crecer y avanzar. Como puedes ver,
Más información, tutoriales o cursos no son la solución más efectiva, por lo que es momento de desmontar las creencias y prejuicios que nos han vendido por años. Así que a continuación entraremos de lleno en la mentalidad necesaria que te permitirá derribar tus bloqueos creativos. Antes que lo descartes como habladuría o motivación vacía, te pido que escuches lo que tengo que decir, ya que estoy convencido que para alcanzar cualquier objetivo en la vida es preciso tener la mentalidad adecuada. Esto te ayudará a tomar mejores decisiones dentro del DAO y te dará la convicción necesaria para confiar en tu intuición y criterio musical. Entiendo exactamente lo que te pasa. Llevas años escuchando música de calidad en diferentes géneros y diferentes épocas. Tienes un criterio alto y variado. Sabes distinguir un buen tema musical de uno mediocre en tan solo 5 segundos de escucharlo. Pero cuando abres tu DAO, hay una brecha muy dolorosa que te paraliza. Sientes que tus manos no corresponden a lo que dicta tu oído. Te quedas atrapado en el día de la marmota, o sea, una situación repetitiva, monótona y aburrida. En contexto, tienes un bucle de 8 compases que suena bien, pero no logras pasar de ahí. Aplicas los mismos procesos de siempre que nunca llegan a ninguna parte. Sientes que la tecnología y los tecnicismos son ese muro entre tu mensaje y el mundo. En el vídeo de hoy quiero mostrarte que ese resultado que tanto anhelas, terminar tus propios temas musicales con facilidad y con seguridad, están mucho más cerca de lo que crees. No te falta talento musical, ni estudiar más teoría. Lo que necesitas es un sistema de finalización repetible. Si aún no me conoces, soy Sergio de SLG Productions y como violinista profesional aprendí que una obra musical no existe como tal hasta que no suena la última nota. No importa lo bien que toques el primer movimiento y los diferentes pasajes de una pieza musical si no llegas hasta el final y la completas. En la producción electrónica hemos confundido el verdadero concepto de lo que significa producir un tema de música. Nos enfocamos en diseñar sonidos, crear bucles, añadir largas cadenas de efectos en vez de terminar un tema de principio a fin. Mi propósito con el sistema SLG de producción no es que te conviertas en un ingeniero de sonido frustrado que mueve faders y perillas todo el día. Mi misión es ayudarte a convertirte en un artista con propósito, dirección y legado. El verdadero resultado es terminar de producir tu tema de electrónica, listo para ser exportado y compartido con el mundo. Hoy te voy a mostrar que ese objetivo es 100% alcanzable si dejas de improvisar y empiezas a seguir un orden lógico y estructurado, que no tiene nada que ver con tu edad, habilidades técnicas ni tu destreza tecnológica. Y que al final del día está en tus manos tomar la decisión de actuar y desmontar todas las creencias limitantes que te han frenado durante años. Punto 1. Los cimientos, las 3 etapas. Básicamente, para pasar de un bucle de 8 compases a un tema terminado, solo tienes que seguir y dominar estas 3 etapas fundamentales. La idea, donde capturamos en un bucle esa idea musical, sin procesos complejos. Únicamente usamos los 4 pilares que ya conocemos: ritmo, bajo, armonía, melodía. La estructura es donde convertimos el bucle en una historia, usando la técnica de la escultura. Quitamos lo que sobra para que aparezca el esqueleto de tu tema. El arreglo. Aquí pulimos los detalles, añadiendo sonidos de soporte, efectos y automatizaciones, creando matices y dinámica. El mayor error que impide que este proceso funcione es intentar hacer las 3 etapas a la vez y complicar cada tarea. Cuando separas cada etapa y te enfocas en cada objetivo por separado, con propósito y con dirección, la presión desaparece y los resultados saltan a la luz. Deja de luchar contra el software, las herramientas y la falta de conocimiento y empieza a crear música. Punto 2. La urgencia de la hora. Muchos productores maduros se dicen a sí mismos que cuando aprendan más o logren dominar el DAO estarán listos. Se convencen que necesitan ver algunos tutoriales extras, comprar un curso mágico que les dé ese último conocimiento esencial. Soportan la carga emocional de sentirse mayores, se convencen de no tener el tiempo necesario y que esto es algo para los jóvenes. Se comparan con los artistas que admiran y no se sienten capaces.
Se creen que es una misión imposible. Los hay incluso que piensan que invirtiendo en equipos costosos y llenando el ordenador de plugins todo será mucho más fácil. Pero se olvidan que hay que aprender a usar todos estos plugins y todo este software. Y así podría seguir enumerando un gran listado de prejuicios, creencias limitantes que en algún momento han sido tu mayor bloqueo. Yo personalmente he pasado por muchas de estas creencias y prejuicios en carne propia, sintiéndome desmotivado, frustrado y con ganas de abandonar. Lo llegué a ver como una misión imposible y pensaba que debía invertir demasiado tiempo y recursos que definitivamente no estaba dispuesto a invertir. Pero la realidad de todo esto es que el verdadero aprendizaje ocurre en el momento que decides tomar acción. Enfrentas tus miedos y empiezas a desarrollar y a terminar tus ideas musicales. Varias veces te he mencionado en este canal que la búsqueda de la perfección es una excusa más que nace del miedo y no te permite avanzar. Un tema imperfecto, pero terminado, te enseña 10 veces más que 100 bucles que consideras perfectos escondidos en tu disco duro. El gran resultado que buscas de producir tu propia música con determinación y facilidad para sentirte orgulloso requiere de una decisión que debes tomar hoy. Dejar de ser un coleccionista de información y de ideas musicales para convertirte en un verdadero productor de música, finalizador de temas. El camino te lo he mostrado a lo largo de esta serie de vídeos y el mapa de ruta a seguir te lo he compartido. Ahora solo falta que tú tomes la decisión de actuar y empezar a caminarlo. Como puedes ver, en esta serie de vídeos he tocado temas sensibles que muchos productores hemos tenido que enfrentar y superar en silencio y soledad. Sin una guía específica ni las herramientas necesarias, es muy difícil identificar y reparar los bloqueos mentales que nos frenan. Esta serie está hecha para todos aquellos que se han visto o están en esta situación y a pesar de ello no se dan por vencidos. Reconocen la importancia de liberar su creatividad musical y los beneficios que esto genera en su salud mental y emocional. Ten por seguro que con un sistema, apoyo y la mentalidad correcta, tu crecimiento está garantizado. Disculpa, una breve interrupción antes de entrar de lleno en el tema de hoy. Si tienes más de 40 años, sabes que nuestro recurso más escaso no es el dinero ni los plugins, es el tiempo. Por esta razón, he creado Produce Electrónica 40+, la única comunidad hispana en Skool diseñada exclusivamente para productores adultos que valoran su tiempo y están cansados del caos de YouTube. Un espacio sin algoritmos ni distracciones externas, donde encontrarás un mapa de ruta estructurado y definido con contenido de soporte y un entorno donde recibirás feedback real y honesto sobre tu música, con la posibilidad además de contratar sesiones quirúrgicas 1 a 1 para solucionar cuellos de botella específicos. Todo desde un planteamiento musical simple y sin tecnicismos. Deja de ser coleccionista de tutoriales y conviértete en un productor que termina su música. Si buscas orden, método y rodearte de personas con tu mismo nivel de madurez y criterio, únete gratis hoy mismo. Tienes el enlace en el apartado de descripción y en un mensaje fijado. Dicho esto, continuemos con el vídeo. Si eres productor amateur, mayor de 40 y tienes un estudio lleno de equipos y decenas de proyectos guardados que solo duran 8 compases, tienes un problema de obesidad digital. Pero peor aún, si encima te pasas el poco tiempo libre que tienes viendo tutoriales gratuitos con la esperanza de aprender atajos para terminar tu música, pero sin ningún resultado, entiendo totalmente que sientas frustración y agobio. Permíteme que sea lo más directo y sincero posible contigo. Tu mayor problema no existe por falta de tiempo, equipos, el último plugin de moda, ni actualizar a la versión más reciente de tu DAW. El verdadero problema es que te falta confiar en tu intuición y criterio musical, por lo que el cambio empieza desde tu mentalidad. En este vídeo te voy a mostrar por qué acumular equipos y consumir tutoriales gratuitos te impiden terminar tu música. Por desgracia, nos han hecho creer y hemos asumido que la habilidad de usar herramientas y entender complejidades técnicas y teóricas es la única manera de producir música. Si bien es cierto que si tú eres de esos pocos que tuvo la suerte de estudiar y formarse en una carrera musical, a la vez que hiciste una amplia experiencia trabajando en estudios y produciendo para artistas, entonces obviamente eres un profesional en todo el sentido de la palabra. Pero para la gran mayoría de nosotros esto es un hobby, una pasión o una tarea pendiente, y sentir esa gran carga de tener que invertir tiempo,
esfuerzo y recursos se convierte en una labor cuesta arriba que provoca vértigo. Entonces, la verdadera pregunta es, ¿tienes que ser un experto usando herramientas y tener un gran conocimiento de teoría musical? La verdad te digo que hoy en día no tiene que ser tu mayor preocupación ni un freno para tu desarrollo musical. Tenemos al alcance grandes herramientas para simplificar los procesos de la producción y la curva de aprendizaje, permitiéndonos poner el foco en la intuición y criterio musical como motor creativo. La música clásica perdura en el tiempo por su estructura y musicalidad, no por las herramientas con las que fue creada. El productor amateur se obsesiona con el diseño de sonidos de instrumentos virtuales, mientras que el profesional se enfoca en la narrativa del tema y su fluidez musical. Es importante entender que a la gran mayoría de personas que escuchan tu música no les importa en lo más mínimo qué herramientas usaste, qué versión de software tienes o las horas que pasaste ajustando sonidos. Les importa el resultado, por lo que es decisión tuya cómo llegas a ese resultado. Al final del día, producir música es un arte. Tú debes encontrar tu propio camino. Con esta mentalidad no solo aprenderás más rápido a distinguir las herramientas que quieres usar, sino que el proceso va a ser mucho más agradable. Por esa razón es que a mí me resulta mucho más eficiente simplificar y dividir la producción en pasos individuales, ya que le resta complejidad y me permite mantener el foco. Este sistema es el que propongo en mi espacio privado, del que te hablaré más adelante, pero primero que todo quiero mostrarte un ejemplo práctico de cómo pasar de un bucle de 8 compases a un tema terminado en pocos pasos. También quiero hacer una aclaración, y es que cuando digo un tema terminado me refiero a darle estructura de principio a fin, con sus partes básicas. No estoy buscando perfección, pero sí tener una base sólida para empezar a construir, como si de los cimientos de una casa se tratase. Para mí esto es esencial y ayuda a mantener la mente clara y no entretenerse en tareas que no llegan a ningún sitio. Verás, muchos productores pasan horas ajustando parámetros para obtener un bucle fantástico y desgraciadamente esto los deja sumidos en esa fase. No son capaces de salir del bucle y desarrollar a partir de ahí y entonces caen en frustración y terminan abandonando. Con esto no quiero decir que deberías de buscar resultados mediocres, ni mucho menos. Tu punto de partida debe ser siempre usar sonidos de calidad pero manteniendo la simplicidad. Te aseguro que si desarrollas la estructura fundamental a partir de tu bucle lo antes posible, serás capaz de abordar la producción desde un punto de vista mucho más eficiente y productivo. A modo que vas practicando, irás mejorando y luego entenderás que cada fase existe por una razón. Crear tu bucle es la primera fase y dependerá de tus gustos y de la inspiración que tengas en ese momento. Para empezar, ya sea por el ritmo, la melodía, el bajo o los acordes. De hecho, te aconsejo que pruebes qué se te da mejor o qué te motiva más. Puedes empezar por una progresión de acordes o puedes empezar con el bajo o una melodía de voz. O a lo mejor eres de esos que empiezan siempre con la batería y parten de ahí. Sea cual sea tu preferencia, está bien. Haz lo que te hace sentir mejor y que te sea lo más natural. A partir de ahí, lo dicho, entras de lleno a la estructura. Copias el bucle para cada región, restando elementos y una vez todo esté poblado, ya tienes un tema listo para empezar a ser creativo. Una vez lista esa estructura básica, entraremos a la fase del arreglo. Ajustar sonidos, crear capas, reforzar y añadir instrumentos, crear contramelodías, automatizaciones, añadir filtros y un larguísimo etcétera. La fase siguiente ya entras en la parte de la mezcla, en donde usarás herramientas de precisión para moldear los sonidos, crear balances, contraste y profundidad. Te recomiendo que no hagas más de una fase de la producción el mismo día, para evitar complicaciones y saturación mental. Como puedes ver, terminar música no es cuestión de tiempo, es cuestión de tomar decisiones con intención y propósito. Pero sobre todo, es cuestión de abrir la mente y dejar de creer esos límites que te has impuesto durante años. No tiene ningún sentido creer que ya no tienes la edad, que esto es muy complejo o que vas a hacer el ridículo. No solo limitarse de tal manera es algo autoimpuesto, sino que al final del día nadie está esperando a que publiques algo para atacarte. Es cierto que la convicción nace de los resultados, pero para poder tomar acción debemos de creer que somos capaces. Te puedo garantizar que si empiezas a creer en tu capacidad e intuición musical, verás que poco a poco esa autoestima tan necesaria que vamos perdiendo con los años se irá nutriendo y ganarás esa convicción y la seguridad que necesitas. No es cobardía aceptar
que hemos dejado entrar el miedo en nuestras vidas gracias a la insaciable búsqueda de la seguridad. Yo creo que cada uno tenemos nuestra propia historia y hemos acumulado esa idea que nos han vendido de sentar la cabeza y básicamente dejar de soñar. Lo que está claro es que si tú no crees que eres capaz de producir música, ningún tutorial, programa ni mentoría te podrá ayudar. El camino empieza con la mentalidad correcta y la conciencia de dónde estamos, lo que queremos y qué estamos dispuestos a hacer para conseguirlo. Una vez entendida la mentalidad, ahora necesitamos la herramienta y el vehículo que nos permita alcanzar los resultados. Pero no estoy hablando de un plugin, equipos o de la inteligencia artificial, sino de un sistema práctico y eficiente. A continuación, te muestro cómo simplifico mis proyectos para que fluyan, ahorrando tiempo y esfuerzo. Esto me permite obtener resultados sólidos que simplifican las tareas técnicas, permitiéndome mayor flexibilidad creativa. Muchos formadores en YouTube te enseñan cómo producir música electrónica según sus métodos y teorías, pero muy pocos tienen el valor de abrir sus proyectos terminados y enseñarte verdaderamente de qué se componen. ¿Por qué? ¿Acaso esconden algo? La verdad es que simplemente tienen miedo de que veas que no existe ninguna magia ni es necesario tener proyectos complejos. Que si sabes lo que estás haciendo, puedes producir temas completos con muy pocos elementos. Hoy voy a hacer una autopsia de un tema mío en vivo para enseñarte qué hay detrás. Voy a abrir el proyecto y voy a desglosarlo pista por pista para que veas de qué se compone y qué hay detrás de cada decisión que he tomado. Quiero que veas que si tienes los fundamentos de tu tema bien asentados, puedes expresarte de manera clara y directa. Y seguro te llevarás una gran sorpresa, ya que no es un proyecto de 100 pistas, que está plagado de plugins costosos ni técnicas de producción sofisticadas. Sencillamente he implementado un orden lógico, criterio musical y mi propio sistema de producción. Así que si crees que necesitas proyectos gigantes y técnicas avanzadas para sonar profesional, este vídeo va a cambiar tu mentalidad para siempre. ¿Te has preguntado alguna vez por qué nos hemos creído el mito que dice que mientras más complejo es el proyecto, mejores son los resultados? Para ilustrarte mi argumento, imagínate a un director de orquesta que está al mando de un centenar de músicos. Es imposible que pueda enfocar su atención a cada músico por separado. En cambio, se fija en las diferentes secciones que componen a la orquesta: cuerdas, vientos y percusión. Su labor consiste en unificar cada sección para que el resultado sea fluido y exista un sentimiento de integración total. Un proyecto de electrónica funciona desde el mismo concepto y desde el mismo punto de vista. Y es esta idea la que cambiará por completo cómo abordamos la producción digital. La gran mayoría de productores novatos mantienen una lucha frustrante por la falta de orden en sus proyectos. Pistas sin nombres, colores aleatorios, canales duplicados y un largo etcétera. Esto al final crea un entorno caótico, lleno de ruido visual y no les permite tomar buenas decisiones ni estructurar un proyecto de manera fluida, resultando en un bloqueo y abandono. Lo que hoy te voy a compartir es la implementación real de mi sistema de producción SLG, basado en 3 pilares fundamentales: el orden, la estructura y la simplicidad. No soy un mago, ni pretendo ser el productor más exitoso, pero lo que sí soy es un productor organizado, con intención y con propósito. Trabajar de esta manera es mucho más eficiente y te permite tomar las mejores decisiones. Para que todo esto que te estoy diciendo tenga sentido y tengas todos los beneficios, a continuación te compartiré mi pantalla y empezaremos punto por punto a desgranar este proyecto. Empezaré por mostrarte el proyecto entero para que notes algo desde el principio, sin haber escuchado ni una sola nota. Entonces, aquí tenemos el proyecto con los diferentes grupos: efectos, percusión, batería, bajo, subbajo, piano, sintes y cuerdas. Cada uno tiene su color definido, los elementos de cada carpeta. A simple vista, ¿qué es lo que ves? Si te das cuenta, lo primero que llama la atención son los grupos de sonidos organizados en carpetas y con colores individuales y distintivos. Esto, aunque parezca poca cosa, es una estructura en bloques que nos permitirá ser muy eficientes. Te recomiendo que decidas de antemano qué color le quieres dar a cada grupo y lo adoptes para todos tus proyectos.
Esto te permitirá reconocer con el tiempo elementos de tu estructura con solo mirar la pantalla y sin necesidad de darle al botón de play. Lo siguiente que quiero que observes son los marcadores y la función indispensable que están cumpliendo. Tengo la intro, break, build up, el drop, nuevamente un break, otro build up, el drop y la outro. Esta es la estructura básica. Esta es mi plantilla fundamental de donde parto, o es la básica. Como verás, cada parte de la estructura está señalizada y dividida en una cantidad de compases para cada región. Esta es mi estructura de la que siempre parto y que me permite trabajar de manera rápida y sin distracciones. Evitar fricciones técnicas al máximo posible me permite enfocarme de lleno en la creatividad musical desde un principio. Te aconsejo que le dediques el tiempo necesario a seleccionar cuáles son los elementos y las herramientas que a ti te permitan trabajar sin fricción dentro de tu DAW. Una vez que hayas creado tus grupos de sonido en carpetas, asignado los colores a cada una y tengas una estructura señalizada con marcadores, crea una plantilla fundamental para empezar cada proyecto. En Cubase específicamente la plantilla es muy fácil. Vienes aquí, una vez que tienes todos los elementos que quieres, la guardas como plantilla. Le das un nombre, por ejemplo, la guardas donde quieras. Y luego dentro de Cubase, en el Hub, en el apartado de más, aquí tienes las diferentes plantillas que puedes usar. Y esto pues te permite empezar proyectos de una manera rápida. Ya con todo, no tienes que estar empezando de cero. A mí en lo particular me gusta empezar ya sabiendo que tengo todo configurado para sencillamente enfocarme en la música y no estar añadiendo pistas o tal. Normalmente parto de las bases, como es mi método, y bueno, si luego tengo que añadir o quitar, pues es más fácil, ¿no? Míralo en tu DAW, el que estés usando seguramente tiene una función parecida, pero para que veas. La mayoría de DAWs tienen esta función y te puedo asegurar que te ahorrarás un montón de tiempo. Empieza con lo básico y conforme vayas creciendo y avanzando en la producción, podrás ir actualizando tu plantilla. Ahora escucharemos el tema de principio a fin sin aún desplegar ninguna de las carpetas del grupo, únicamente para entender qué es lo que está pasando en un plano general. He ajustado los marcadores para que estén de acuerdo con el arreglo final.
puedes escuchar, es un tema con una estructura sólida y a la que se le puede hacer todo tipo de modificaciones, pero que ya por sí sola funciona. Esto es justamente el objetivo, poder terminar un tema de principio a fin con fluidez y de manera eficiente. Los detalles, retoques y adornos vendrán poco a poco y obtendrás la convicción necesaria con la práctica. El mejor consejo que te puedo dar es que intentes adoptar esta forma de trabajar y que tu objetivo sea finalizar temas, sin juicios innecesarios ni excusas. No se trata de ser perfecto, pero sí de romper esa barrera de inseguridad que no te permite avanzar. Encontrarás que no solo terminarás tu música, sino que aprenderás mucho durante el proceso, y es aquí donde está la clave de este método. Como siempre digo, más adelante tendrás tiempo de mejorar y de ajustar cualquier elemento con el que no estés satisfecho. De hecho, podrás revisitar proyectos pasados y crear nuevas versiones. Lo importante es practicar y validar el proceso de creación. Ahora que hemos visto la estructura general de este tema, es momento de ver los detalles que la componen. A continuación, vamos a escuchar cada sección por separado para entender el papel que juegan dentro de la composición. Lo interesante de esta fase es ver que el tema se sostiene sobre 4 columnas fundamentales, que son el verdadero soporte del tema. En este tema en específico, al estar ya publicado, he creado subdivisiones para facilitar el proyecto de mezcla, pero de igual manera lo vamos a escuchar por las secciones que a continuación te detallo. Ritmo. Aquí están presentes todos los elementos percusivos y rítmicos que son el motor constante del tema. Bajo. La columna vertebral que nos permite pegar las diferentes secciones por medio de las frecuencias graves. Armonía. Nos da el contexto emocional por medio de acordes, pads atmosféricos y sintes de apoyo.
Melodía. Esta es la historia, el tema principal y contramelodías que conversan entre sí. Teniendo estas 4 secciones claras y bien definidas, estoy usando efectos de sonido y automatizaciones para crear las transiciones de una parte del arreglo a otra. Como puedes ver, el 90% del tema son el resultado de una buena estrategia y un método de ejecución claro, por lo que no es necesario añadir un número excesivo de pistas para tapar una mala composición. Si estas 4 columnas funcionan bien, el resto te será mucho más sencillo de realizar. Además, te permitirá llegar al proceso de mezcla con mayor organización y una idea clara de lo que tienes que hacer. Al reducir el número de pistas y trabajar por secciones, podremos pulir frecuencias y ajustar niveles de ganancia. Como puedes ver, no se trata de magia, lo que hay detrás es un sistema de orden y selección. Este proyecto es el resultado de aplicar mi método y no es una excepción, es la norma que sigo cada vez. Lo que acabas de ver en este vídeo es el sistema que me ha permitido a mí y a muchos productores mayores de 40 recuperar la ilusión y el orgullo de terminar su propia música. Pero seamos honestos, saber el qué de las cosas es muy importante, pero es solo la mitad del camino. La otra mitad es la implementación de lo que has aprendido con disciplina, compromiso en un entorno adecuado y el acompañamiento personal cuando encontramos obstáculos en el camino, evitándonos caer en los mismos errores de siempre.
Si estás cansado de producir en soledad y quieres dejar de ser un turista digital para convertirte en un verdadero productor con un legado musical del que estés orgulloso, te invito a que apliques a mi comunidad en Skool, un sitio premium y libre de ruido, diseñado para el productor adulto que valora su tiempo y exige resultados. El único espacio hispano diseñado específicamente para productores 40 más que valoran su tiempo, exigen resultados y entienden el compromiso que implica invertir en sí mismos para alcanzar sus objetivos. Tienes el enlace justo aquí debajo en la descripción. Te espero dentro. Un saludo y hasta la próxima.